Eh, Bienvenido a todos los que están hoy en la clase de Betel. Quiero pedirles por favor que silencien sus micrófonos, que los activen solo cuando la maestra les pida. Nos costó un mundo silenciarlo ahora, no sé por qué. Eh, y bienvenido a la clase de hoy de Pedro. Queremos darle la oportunidad a la Barbie, ella nos va a estar enseñando sobre este apóstol, sobre este libro hermoso. Y creemos que el Señor tiene algo lindo para comunicarnos, un mensaje para transmitirnos. Entonces esta tarde yo estuve orando por la escuela, estuve orando por el staff, por el proceso que estamos viviendo. Y, y mi sentir era, o lo que Dios me guiaba a orar, era que pudiéramos descansar en Dios, descansar integralmente en nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, y dejar que esa verdad, que es Dios, nos inunde. El Señor es tan lindo y aprendíamos de la gracia la semana pasada y en Él no hay condenación. Entonces, si tú tal vez entendiste algo de la gracia que nunca habías comprendido y hay condenación en ti, vamos a pedirle al Señor que se la lleve y que puedas disfrutar de todos los procesos que el Señor tiene. Así que hoy nos va a compartir Bárbara. Bárbara tomó la escuela de Fundamentos en Estudio Bíblico, una escuela interna de Jucum, que dura 3 meses acá en Temuco con nosotros. Trabajó también en esta escuela con nosotros. Nos apoyó en el primer módulo de Betel y ahora también en el segundo. Una muy buena amiga, una adoradora junto a su esposo. Y vamos a orar para comenzar esta clase, ¿está bien? Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tú utilices la vida de la Barbie en esta noche para traer luz a nuestra vida. Señor, tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nosotros queremos orar que esa verdad venga a nuestra mente, venga a nuestro corazón, que la verdad se establezca, llevándose tal vez falsas enseñanzas, mentiras, argumentos, fortalezas que no nos permiten verte y disfrutarte en la plenitud. Señor, queremos orar que a través del libro de Pedro venga, Señor, a transformar todo nuestro ser. Quiero bendecir a Barbie, quiero pedirte que la uses en esta noche y que podamos disfrutar de esta clase sin problemas de conexión en internet, sin problemas externos. Y yo quiero someter a ti todo lo que no venga de tu espíritu, Señor, y quiera robarnos el gozo de vivir y de obtener una verdad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, reclamamos tus promesas que están ahí para nosotros y oramos una presencia del Espíritu Santo en la casa de cada uno de mis hermanos que van a escuchar la clase hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que Barbie, te doy el pase. Tulio no está acompañándonos hoy, él está compartiendo en otra escuela, online también, así que les dejo sus saludos. Barbie, te doy el pase ahora sí. Gracias. Bueno, como decía Dani, eh, un segundo. Ahí está. Como decía Daniela, mi nombre es Bárbara Vázquez, tengo 24 años, formo parte del Ministerio Bíblico ya hace años y para mí es un placer poder estar esta noche con ustedes. Es un placer y una guerra espiritual. No sé si usted cree en las guerras espirituales, pero ha sido una lucha tremenda últimamente. Yo creo que para todos un poco o mucho nos confrontó el libro de Gálatas, por más que llevemos años en el ministerio. Yo sirvo desde que tengo uso de razón al Señor en la iglesia, me fui a misiones con 19 años, y cada vez que estudiamos sobre la gracia, Dios confronta cada vez mi vida en un área diferente o puede ser en la misma y Dios profundiza. Y conversábamos con el staff de este seminario, de esta escuela, que ha habido una guerra espiritual. Hoy, para iniciar, hubo guerra espiritual. Para estudiar el libro, hubo guerra espiritual. Para hacer las tareas de Gálatas, no sé a cuántos les costó hacer las tareas de Gálatas. No sé a cuántos Dios les confrontó. Yo por ahí hablé con algunas personas que hasta le hacían el quite al libro.
Pero yo quiero animarte, que por más guerra espiritual que haya, que por más oposición que el enemigo quiera levantar, el poder de nuestro Dios no se compara con nada de este mundo, no se compara con nada que quiera opacar su presencia. Él es todopoderoso y Él desea que la palabra de Dios cale tan profundo en nuestra vida que transforme todo nuestro ser y podamos tener un fundamento sólido en nuestra vida como hijos. Comencemos, ¿estamos listos? Hágame así, de última, sonríame porque yo veo ahí puras caritas serias. Eso, muy bien. Gracias. Hoy, como decía Dani, vamos a ver el libro de Primera de Pedro. ¿Qué libro más fantástico? Yo me imagino que ya la mayoría pudo ya leer el libro completo de corrido, ¿cierto? Y vemos que muchas veces se repite, y mire, para que ustedes vean, yo también hago mi código de color, ¿ven? Igual que ustedes. Y me daba cuenta en las veces que habla sobre el soportar, sobre pruebas, sobre sufrimientos, sobre lo injusto, sobre la acusación, sobre el daño, utiliza la palabra amenazas, sufrir la muerte. Si nosotros nos ponemos a analizar el libro en cuanto a observación, nosotros vemos que se repite muchas veces la palabra sufrimiento. ¿Y por qué será que se repite esta palabra tantas veces? Porque el libro justamente se escribe en un periodo donde la iglesia de Cristo está sufriendo mucha persecución, está sufriendo acusaciones que no eran verdaderas. Entonces yo a este libro personalmente le puse Cristo, la esperanza en sufrimiento. Porque por más que el libro hable de sufrir, de padecer, de que Jesús padeció, entonces nosotros debemos soportar firmes, el libro nos habla de que Cristo es la esperanza, que con Él resucitaremos, que tenemos un futuro esperanzador, porque su sangre fue la que compró nuestras vidas y nos dio una nueva identidad, que nosotros, aunque nuestra carne muera, estaremos eternamente con Él en el Espíritu, lo dice el libro, ¿cierto? Y, a ver, voy a intentar compartirles algo. Denme un segundito. No se puede compartir. Pero no importa. Les quise ordenar bastante la información para que ustedes puedan tomar apunte rápidamente de lo que son los métodos, la información básica, para que luego puedan dedicarle harto tiempo en la interpretación, ¿ya? Entonces, este libro, ¿quién es el autor de este libro? ¿Quién es el valiente que me dice quién es el autor de este libro? A ver, la Katy Bernal. ¿Quién es el autor de este libro? Pedro. Muy bien, un aplauso para la Katy. Pedro. Pedro es el autor de este libro. ¿Pero cómo sabemos eso? Porque en el libro, vamos a tener nuestro libro siempre ahí abierto, ¿cierto? En el capítulo 1, versículo 1 dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces, el autor es Pedro y podemos tener la evidencia en el capítulo 1, versículo 1. Y él se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Y también en el capítulo 5, versículo 1, si nosotros vamos ahí, dice, también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Entonces podemos ver aquí a un hombre cercano a Jesucristo. Más adelante vamos a poder ver un poco en el contexto histórico, un poco de la vida de Pedro. Y también une a la autoría de este libro, o a parte fundamental de este libro, en el capítulo 5, versículo 12, a Silas. En la versión NTV dice Silas, y en la Reina Valera dice Silvano, que fue
quien copió la carta al dictado, ¿ya? Entonces, en nuestro método, nosotros vamos a poder a Pedro y a Silvano o Silas como el que copió al dictado de Pedro esta carta, ¿ya? Esto sí les... Denme un segundo, les voy a compartir pantalla. ¿Se puede? No sé si se puede. Si se puede, amiga, y el tuyo te dejó como anfitriona ¿Sí? también. Ya, gracias. Ya, la fecha entonces de este libro es entre el año 64 y 68 después de Cristo. Y nosotros diremos, ¿cómo sabemos que es en esta fecha? Más adelante en el contexto histórico también vamos a profundizar en esto, pero es el periodo de la primera gran persecución a los cristianos en Roma, ya por manos del emperador Nerón. Y como sabemos, bueno, tenemos la información de que Pedro muere en manos de Nerón, vamos a poner como fecha límite de escritura el año 68 después de Cristo. Entonces, el año 64 comienza esta gran persecución a los cristianos, que luego veremos el porqué de la persecución, y el año 68 por la muerte de Pedro por manos de Nerón. El origen lo vemos en el capítulo 5, versículo 13, que dice Babilonia. La iglesia de Babilonia y su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, aquí en Babilonia. Y esto es una alusión a Roma, ya era un código para nombrar a los romanos. Estaban en persecución los cristianos, entonces había que tener un código de lenguaje para así poder como resguardarse un poco, ¿cierto? Los destinatarios de esta carta los dice en el capítulo 1, versículo 1. Dice que escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y miren, yo les voy a poner aquí un mapita. Si usted quiere les saco un pantallazo. Ahí están todos los puntitos rojos pequeños. Son las iglesias a las cuales les envía esta carta. Y hay iglesias en esos lugares. Porque cuando comienza la gran persecución, ellos tienen que huir de Roma. Entonces, Roma, aquí yo se los marqué, dónde se encuentra Roma, y ellos tuvieron que establecerse en otros lugares. Por eso también en la Biblia nosotros vemos que dice son extranjeros, ¿cierto? Habla sobre extranjero. Y ese extranjero tiene dos sentidos, que igual lo vamos a ver más adelante, pero uno de ellos es porque no era el lugar donde ellos vivían. Ellos vivían en Roma y tuvieron que huir. Entonces, en esta residencia temporal, por así decirlo, estaban establecidos en Asia, Bitinia, Ponto, Galacia, que lo vimos la semana pasada, y Capadocia. La idea de este libro, Jesucristo en nuestra esperanza en las pruebas, ¿cierto? Lo hablábamos al inicio, esta es la idea principal de este libro, Jesucristo en nuestra esperanza en las pruebas. Y los padecimientos de Cristo sean nuestro ánimo. El propósito es animar y fortalecer a una iglesia en padecimientos. Dejaré de compartir. Ahí está. Podemos ver entonces que el método literario de este libro es una epístola, ¿cierto? Es una carta. Y yo me quiero detener en esto que hablábamos recién, en
en la idea, Jesucristo es nuestra esperanza en las pruebas. Qué tremendo mensaje es para hoy, en un tiempo como esta idea, ¿cierto? Donde estamos sufriendo, estamos viviendo un tiempo que no esperábamos, que no estaba dentro de nuestros planes, que no teníamos presupuestado estar encerrados en nuestras casas, porque salir es un peligro, porque exponernos más de la cuenta es un peligro. Este libro hoy también nos habla porque como cristianos estamos viviendo una persecución intelectual tan grande que cualquier cosa que nosotros hablamos con respecto a Dios, hay voces que se levantan, hay ideas que se levantan para desvirtuar el poder de Dios, hay ideas que se levantan para desanimar nuestras vidas, para decir que nuestro servicio es en vano, para decir que nosotros creemos en fantasmas, porque hasta eso he escuchado algunas veces, para decir que somos locos, que estamos locos, donde el humanismo se ha levantado a tal punto que llegamos a sufrir de una manera intelectual por la causa de Cristo. Si bien algunos, no conozco la realidad de todos, pero si bien la mayoría de nosotros no ha sufrido en su cuerpo físico persecución, golpes, torturas. Yo recuerdo que hace un tiempo, hace 1 año y medio aproximadamente, en la base de Jucum Temuco, estuvimos cada uno de los que participábamos en ese entonces leyendo libros de misioneros que se estaban entregando por la causa de Cristo, que son íconos dentro del ambiente misionero, y veíamos cómo ellos se entregaban por completo por la causa de Cristo, hasta sufrir en su propio cuerpo los padecimientos de creer, lo que significaba creer en lugares hostiles. Pero hoy, como nosotros vemos en la televisión, yo uso más Instagram, no veo tanta televisión, uso esta red social de Instagram, y sigo algunos canales de televisión para mantener informado. Y es increíble cómo todas las noticias cristianas son terribles. Atacan a todos los cristianos, todos los que puedan ser evangélicos, todo lo que tenga que ver con Dios está siendo atacado. Está siendo atacada nuestra creencia. Y si bien Dios no necesita que lo defiendan, porque Dios no necesita que lo defendamos, a nosotros, o no sé si a usted, pero a mí personalmente me afecta o me duele cuando alguien habla esas cosas, cuando alguien quiere desvirtuar el poder de Dios, cuando alguien se cuestiona la existencia de Dios, a mí me duele porque yo digo, ¿cómo hemos experimentado nosotros, o sea, cómo nosotros que experimentamos la grandeza de Dios, nos gustaría que ellos también pudiesen disfrutar de su amor, disfrutar de su poder, disfrutar de su carácter asombroso, ¿cierto? Entonces, quiero que abramos nuestro corazón para lo que este libro y lo que Dios quiere hablarnos en realidad a través de este libro. Yo no sé la situación que estés viviendo, si en algún área sientes persecución, si en algún área te sientes que estás sufriendo por la causa de Cristo. Este libro es para animarnos que aunque vengan días difíciles, aunque vengan tormentos, aunque vengan temporales que parecen no acabar y que nos mueven enteros, Dios está con nosotros. Amén. Hablemos un poquito del contexto histórico. Pedro aparece por primera vez cuando Juan el Bautista está bautizando en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Le recomiendo que lo anote, así lo lee después, así alcanzamos a avanzar con todo el libro. En este primer encuentro que tenemos con Jesús, Jesús le cambia el nombre. Ya él sabía que Pedro iba a ser un apóstol, que Simón
iba a ser un apóstol. Su nuevo nombre sería Pedro, que significa roca. Y esto sería confirmado 3 años después, el día de la confesión, y lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 14. Si voy muy rápido, ¿me avisan? Pedro era nativo de Betsaida. Y si ustedes leen los evangelios, o si nosotros todos leemos los evangelios, nos daremos cuenta que a menudo, casi siempre, el versículo, la cita bíblica era Juan 1:44. Cuando nosotros vemos en los evangelios, a menudo él era el portavoz de los discípulos. Se han dado cuenta por su ímpetu fuerte, por su carácter que iba al choque. Hay un audio abierto. Ahí está. Y van avanzando los años. Bueno, primero nosotros vemos en los evangelios que él tiene un carácter súper de ir al choque, ¿cierto? De un carácter fuerte, un carácter impetuoso. Más nosotros vemos que al pasar los años, al transcurrir los libros, él va cambiando mucho su carácter. De hecho, cuando vemos el libro de Primera y Segunda de Pedro, es un temperamento súper diferente comparado al Pedro que vemos en los evangelios. Aquellos que estuvieron en Betel anterior, nosotros estudiamos Marcos, ¿cierto? Donde Marcos o Juan Marcos era el autor material, pero Pedro era el autor intelectual, y vemos mucho del carácter de Pedro en ese libro. Un carácter impetuoso, como les decía. Más vemos que él en el libro de los Hechos comienza a ser transformado, no por sus propias fuerzas, sino por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, él es confrontado aún con lo que él creía que él tenía que hacer. Él tenía un llamado a los judíos, ¿cierto? Él predicaba a los judíos. Más en el libro de Hechos, Dios lo confronta y va a la casa ¿de quién? A la casa de Cornelio. Y en ese momento él abre la puerta del evangelio hacia los gentiles. Ya es importante este acontecimiento en la vida de Pedro. Cuando es guiado por el Espíritu Santo, y yo creo que hubo una resistencia entre lo que él creía y lo que Dios le estaba hablando. Pero Pedro fue el que abrió la puerta del evangelio a los gentiles. Luego de esto, él se dedicó 20 años a predicar y a confirmar el evangelio. Otro dato importante de Pedro, él puso los cimientos de la iglesia en Judea. Y gracias a su carácter de ir al frente, de ir al choque, los de primera línea, diríamos aquí en Chile, con todo lo que está pasando, él se mostraba sin temor frente a la persecución. ¿Qué persona más idónea para escribir Primera de Pedro, cierto? Este mensaje de aliento en medio de la persecución. Podemos ver, si voy muy rápido, escríbanme en el chat, yo los leo. Podemos dividir la vida de Pedro en 4 etapas. La primera, el nacimiento, desde su nacimiento hasta llamado a ser discípulo de Jesús. Y en ese momento podemos ver que él era un pescador. La segunda etapa de su vida es desde que se transformó en discípulo de Jesús
hasta el día de Pentecostés. Y es aquí donde él se transforma desde que es discípulo hasta el Pentecostés, donde él es pescador de hombres. Es un discípulo íntimo de Jesús. Es una persona que quería ir con Jesús hasta la muerte, que realmente entendía el significado de ser discípulo, de estar cerca, de respirar lo mismo, de querer pensar lo mismo, de querer estar ahí. Más desde el Pentecostés, esta es la tercera etapa, Pentecostés hasta el Concilio de Jerusalén, él habla con denuedo, lo vemos en el libro de los Hechos. El Pentecostés, cierto, para contextualizar un poco, es cuando desciende el Espíritu Santo y los llena, y el Concilio de Jerusalén es el momento en que se llevó a cabo el dictamen en el año 50 después de Cristo. Es el dictamen cuando se dice que los gentiles creyentes no deben circuncidarse, no es necesario que se circunciden. ¿Ok? Esto significa el Concilio de Jerusalén. Entonces, desde el Pentecostés hasta el Concilio de Jerusalén, él tiene un llamado a los judíos. Habla con denuedo, la gente se convierte. Y la cuarta etapa del concilio parte desde el Concilio de Jerusalén hasta su muerte. Y en este periodo de su vida, él extiende sus fronteras de alcance, por así decirlo. Ya no le habla tan solo a los judíos, sino les habla a los gentiles, entendiendo la gracia de Dios que puede alcanzar a los judíos, al pueblo que él sabía que Jesús había venido a ellos, más también a los gentiles. Y el libro de Primera de Pedro hace mención a esto, que Pedro comienza a interiorizar, que los que no eran pueblo, hoy sí son pueblo. Amén. ¿Cuál fue la cuarta etapa? Del Concilio de Jerusalén hasta su muerte. Gracias, Fresia. Hablábamos de una persecución, ¿cierto? ¿Y por qué hace tanta referencia a persecución, sufrimientos, daños, amenazas? Y todas esas palabras que nos habla el libro, es porque ellos estaban viviendo una época de persecución a los cristianos. En el año 64, en manos del emperador Nerón, ocurre la gran primera persecución, debido a que Nerón quiere remodelar la ciudad de Roma, quiere remodelarla, entonces se quema la ciudad de Roma, ¿y a quién le echan la culpa? A los cristianos, ¿cierto? Entonces, ¿qué comienzan a hacer? A perseguirlos, a matarlos. En este periodo es donde alumbraban los jardines, ¿cierto? Con antorchas humanas. Fue un tiempo muy cruel, de mucha muerte. Y ahí nos podemos dar cuenta del padecimiento, de autoridades que abusaban, de reyes del emperador que era malo, que era egoísta, que era egocéntrico. Existía la idolatría a más no poder. Entonces nosotros aquí podemos darnos un contexto más o menos de lo que estaba sufriendo la iglesia. Esta gente que dice en el capítulo 1, los que viven como extranjeros son los cristianos que tuvieron que huir de Roma porque los estaban persiguiendo, porque Nerón se le ocurrió remodelar la ciudad y le echa la culpa a los cristianos. Entonces todos buscaban a los cristianos. Y es por eso que esta carta hace referencia a la primera persecución. Y por esta causa, la iglesia estaba en conflicto, pasando por diversas pruebas. Ya no tan solo era la persecución, era el vivir lejos de lo que
hay creencias diferentes. Entonces cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo se deben haber sentido, cómo los deben haber rechazado, se hace más fácil comprender por qué habla tantas veces de padecimientos, de pruebas. Y quiero que tengan abierta su, no sé, si su Biblia, su impresión del libro. Me gustaría que una persona que voluntaria pueda darme su impresión al leer el libro y hacer el código de color. La impresión del libro. No se peleen. ¿Alguien? Entonces voy yo. Claudia Soto. ¿Cuál fue tu impresión del libro? Bueno, yo no hice el código de color, ¿Ya? pero sí al momento de leerlo como que podía como ponerme un poco en el lugar de los que estaban siendo perseguidos. Uh-huh. Y de acuerdo a experiencias que quizás yo podía también como estar viviendo, que a veces uno siente como que los persiguen también en nuestros pensamientos, y la verdad es que me traía como tranquilidad al saber que Pedro también estaba viviendo como lo mismo. Era como el hecho de sentir que estaba como recibiendo un apoyo constante, y me imagino que así también se tienen que haber sentido en ese tiempo las personas que estuvieron leyendo la carta que les había llegado. Muchas gracias, Claudia. De nada. Sí, yo me imagino que cuando en esta gente que estaba sufriendo en ese momento comienza a leer la carta y ver la comparación con su maestro. Estaban comparando, Pedro compara el sufrimiento de ellos con el sufrimiento del maestro, de Jesús. Qué impactante debe haber sido para ellos. Comencemos a interpretar. Vamos. Entonces, vemos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que Pedro saluda a sus destinatarios, a estos extranjeros, que ya lo vimos por qué eran extranjeros, y dice que Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. O sea, vemos que Pedro, perdón si en algún momento se me confunde Pedro y Pablo. Les pido perdón de antemano, me suele pasar. ¿Qué de ánimo ya este versículo? Porque les dice, Dios ya los conocía y ustedes han sido elegidos desde hace mucho tiempo. O sea, son especiales, no son cualquier persona, son elegidos. Y aún en medio de persecución, Él está con ustedes y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Luego vemos desde el versículo 3 hasta el versículo 8, Pedro habla de cuando sea manifestado Jesucristo, ¿cierto? De que van a tener que vivir diversas pruebas. Les dice, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Aquí les está diciendo, ¿cierto? Que aunque tienen que estar lejos de sus casas, aunque los están persiguiendo para matarlos,
esto está siendo una prueba de lo que ellos realmente creen. Está siendo probada su fe pasada. ¿Se ha quemado alguna vez? ¿O ha tenido la mano cerca del fuego? Aquí en el sur, muchos hemos metido la mano en la estufa para meterle un palito de Sí, leña, ¿cierto? horrible. Sí, sí, sí. Sí, y qué dolor es cuando sentimos solamente el fuego. Es molesto, queremos sacar la mano de ahí, pero dice que nuestra fe debe ser probada a fuego y purificado. O sea, cuando nosotros vemos el estudio del oro, o cuando moldean el oro, cuando esas grandes temperaturas, para ver qué tan fino es, para ver qué tan resistente es, ¿cierto? Y aquí Pedro hace la misma comparación con nuestra fe. Las pruebas realmente hacen sacar de nosotros lo que realmente hay. Las pruebas nos hace que salga a luz todo aquello que realmente hay en nosotros. Nos hace demostrar de qué estamos hechos. Eso hacen las pruebas. Y hay algo que yo estaba orando hoy a la mañana, como les comentaba, fue una guerra espiritual terminar de estudiar este libro. Y yo oraba a la mañana y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú realmente quieres hablarnos? ¿Por qué está costando tanto? ¿Por qué? Entonces sentía esto del Señor, que a veces nos cuesta rendirnos para ser probados por el fuego. Nos resistimos y más nos duele, porque el Señor realmente quiere probarnos, quiere que saquemos todo esto, estos adornos que tenemos en nuestra vida para realmente saber de qué estamos hechos, pero nos cuesta soltarnos, nos cuesta entregarnos para realmente ser probados. Y después dice aquí el versículo, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Qué increíble cómo Pedro hace la comparación de lo bello del oro y lo bello de nuestra fe, ¿cierto? Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar que nunca lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan en una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y tiene mucho que ver con, este versículo tiene mucho que ver con el versículo 2 cuando habla de que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Estos primeros versículos reafirman mucho lo que es la salvación. Si ustedes pueden observar bien, reafirma mucho eso, ya que les recuerda que pase lo que pase, su vida está guardada en Jesucristo y ellos han sido salvos y comprados por la sangre de Jesucristo. Luego del versículo 10 al versículo 12, habla sobre los profetas. Y aquí nosotros podemos ver que le está hablando a judíos, ¿cierto? Porque ¿quiénes conocían a los profetas de la antigüedad? ¿Los gentiles conocían en profundidad a los profetas? No, ¿cierto? Entonces ya también podemos armar un destinatario que podemos poner ahí que era para los judíos y vamos a seguir descubriendo más en el libro. Y aquí les dice que los profetas profetizaron acerca de esta salvación que iba a ser por gracia, que estaba preparada para ustedes, pero ellos se preguntaban cuál era el tiempo de que viniera esta salvación, porque ellos profetizaron, pero no para sí mismos. Ellos profetizaron para las generaciones venideras, ¿cierto? No era para ellos, sino para ustedes, les dice Pedro. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por aquellos que predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo.
Todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Qué increíble, porque aquí está hablando de la gente que habló guiada por el Espíritu Santo y hace mención a los ángeles. Dice que los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas, cómo se expande el Evangelio, cómo realmente el poder de Dios se mueve a través de las generaciones. Y en el versículo 13, seguimos avanzando, del versículo 13 al versículo 21, aquí comienza, no sé si ustedes ya lo tienen, algunos que hicieron el código de color, si ya marcaron los imperativos, en esta parte hay varios. Dice, así que preparen su mente. ¿A quiénes le está diciendo que prepare su mente? A los que han recibido esta salvación inmerecida. Vamos conectando los párrafos, ¿cierto? Entonces estábamos que los profetas profetizaron anteriormente una salvación inmerecida, pero no para ellos, sino para las generaciones venideras. Entonces, estas generaciones venideras preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Y por qué preparen sus mentes para actuar y ejerciten el control propio? Ellos estaban en otro lugar y si nosotros nos ponemos a analizar lo general del libro, vemos que estas iglesias tenían varios problemas. Estas iglesias tenían problemas con líderes, con los jóvenes, tenían problemas en amarse unos con otros, tenían problemas en sometimientos con las autoridades y tenían problemas entre ellos. Era una iglesia que entre los mismos miembros estaban discutiendo. Porque más adelante vamos a ver que se componen estas iglesias por judíos y gentiles. Pensaban de formas diferentes, ¿cierto? Tenían diferentes costumbres. Entonces los judíos les decían una cosa a los gentiles y los gentiles les decían otra cosa a los judíos. Los judíos eran más así con sus formas y los gentiles eran, vivamos en la gracia, estamos en gracia. Y vivían de otra forma los gentiles. Entonces comenzaron a tener rivalidad entre ellos. Y por eso también les hace más adelante y les dice que realmente cuando los acusen no tengan de qué acusarlos, sino que vean el amor entre ustedes, vean su buena conducta, vean cómo se aman entre ustedes. Y por eso podemos inferir que esta iglesia estaba teniendo diferentes problemas. Y les dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. 14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Y todo es todo, ¿cierto? En todo lo que hagan, desde estar en el templo, desde servir al Señor, hasta servirle un plato de comida a tu hermano, hasta barrer, y hoy lo podemos llevar a nuestra propia vida. Hagan todo para el Señor, sean santos en todo, en su manera de pensar, en su manera de servir al resto, en su manera de servir al Señor, cuando estamos solos, en la intimidad con el Señor, ¿cierto? Tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Analicemos aquí esta parte. Si Pedro, les está animando a la santidad, ¿puede ser que se hayan ido desviando un poco? Se fueron desviando. ¿Y a causa de qué se fueron desviando? De la persecución. O sea, había una presión sobre ellos, que ellos estaban cediendo ante esta presión, ¿cierto? Luego les dice,
que el Padre Celestial no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿A qué se refiere con esto? Que nuestra residencia terrenal, o hablando de ellos, su residencia terrenal era temporal, que iba a venir un tiempo donde realmente pudiesen habitar con el Padre de una manera eterna, sin vivir los sufrimientos y padecimientos de esta tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, estas costumbres, esta religiosidad, esto de ser apartados de los gentiles que estaban apartados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Lo mismo que estábamos hablando, hace mucho hincapié en la salvación, en estar firmes, en que viene una vida donde realmente no tendrán sufrimientos. 21. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Luego, desde el versículo 22 hasta el capítulo 2, versículo 1, es hasta ahí, que vemos que habla de que ellos eran, hablamos de interpretación, ellos eran renacidos de una simiente incorruptible, o sea que este nuevo nacimiento no era perecedero, que no iban a marchitarse, por así decirlo, como la vida natural, sino que había una vida espiritual, que ellos habían sido rescatados por la sangre de Cristo. Y también en el versículo 22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios. ¿A qué se refiere con esto? Al obedecer la verdad. ¿Qué verdad? A Jesús, esta verdad. Ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros. ¿Ven? A esto les refería a ustedes. Con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. El amor los unos por los otros es una manifestación de Jesús en nuestras vidas. Y eso hasta el día de hoy es vigente. Nosotros podemos amarnos los unos a los otros cuando Jesucristo realmente se manifiesta en nuestra vida. Porque hemos nacido de nuevo, como yo les decía, no de esta vida que se acaba, que esta vida que perece, que muere nuestra carne, sino una vida que durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Y por este nuevo nacimiento que tenemos, desháganse de toda mala conducta. Aquellos que hemos nacido de nuevo debemos deshacernos de toda la mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Esto lo habla para los que hemos nacido de nuevo. Luego en el capítulo 2, versículo 2 y 3, habla sobre el volver al natural, el volver a lo puro, el volver a la esencia. Dice, como bebés recién nacidos, ustedes que han nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad de Dios. Qué profundo es esto. Si uno se pone a pensar, esto es muy profundo, porque esto es el evangelio puro. Cuando habla sobre esta leche espiritual pura, es el evangelio puro, es la presencia de Dios pura, sin adornos, sin nuestra carnalidad entre medio,
sin nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en medio de nuestras vidas. Deseen este alimento puro que es el único que los hará crecer. Y yo me imagino que aquí les dice eso porque estaban siendo alimentados quizás por otras creencias, por otros pueblos de alrededor. Y aquí Pedro les dice, hey, deseen como niños recién nacidos, como bebés recién nacidos, la leche espiritual pura. Deseen esto puro de Dios, este evangelio que vino a traerles salvación. En el mismo capítulo, desde el versículo 4 al versículo 8, habla sobre la piedra del ángulo, ¿cierto? Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios le eligió para darle gran honra. Y qué importante esto que dice Pedro, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Cuando alguien nos diga o cuando nosotros mismos pensemos, ay, no sé qué hacer en el reino de Dios, no encuentro mi lugar en el reino de Dios, leamos este versículo. Piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. O sea, somos piedras caminando, fundamentos caminando. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dice la Escritura, pongo en Jerusalén una piedra principal. ¿A quién es esa piedra principal? Jesús, ¿ya? Elegida para gran honra. Pero para los que lo desecharon, vino a ser piedra de tropiezo. ¿Y por qué vino a ser piedra de tropiezo Jesús? Porque vivían en un engaño. Y cuando vino Jesús y vino su verdad, hubo una lucha entre estas cosas. Entonces, ellos venían caminando de una forma, mas cuando viene Jesús, ellos ya no pueden seguir caminando de la misma forma, como con los ojos vendados, sino que viene a ser como esto de la verdad, viene, ¿cómo decirlo? Viene a ser aquella verdad que hace parar y hace dejar descubierto toda mentira y todo el engaño en el cual estaban viviendo. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Y ahora comienza algo que es para nosotros y es hermoso. Porque nosotros dentro de judíos y gentiles, ¿dónde caemos? En gentiles, ¿cierto? Y esto viene para nosotros. Así que gracias, Señor, por esta palabra. Dice en el versículo 9, pero ustedes no son así, no son de los que tropezaron, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes, en Oseas capítulo 2, versículo 23, dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Entonces, qué maravilloso es esto, cuando también en otros libros vemos esto de ser injertados, ¿cierto? Antes no éramos pueblo, hoy sí somos pueblo de Dios. Hoy sí somos llamados pueblo de Dios. Y aquí podemos también complementar nuestro destinatario, que habíamos puesto judíos, y ahora podemos poner gentiles. Oseas capítulo 2, versículo 23, para el que me preguntó ahí en el chat. En el versículo 11
en el versículo 11 los exhorta a tener una buena manera de vivir. Les dice, ustedes ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos. Lleven una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Y analizaba esto, y yo decía hoy, ¿cómo nosotros reaccionamos cuando alguien nos dice algo malo? ¿Apaciblemente? ¿O le ponemos cara fea? ¿Le respondemos mal? ¿Al buen chileno le echamos las elevá? ¿Cómo estamos respondiendo cuando alguien nos acusa? ¿Cómo estamos respondiendo cuando alguien nos ofende? ¿O tenemos estos deseos mundanos? Y deseos mundanos no tan solo se refiere al pecado de la fornicación, del adulterio, estas cosas así, sino estos deseos mundanos son los impulsos carnales. Y a veces nosotros no lo pensamos como que sean nuestras palabras. Y a veces nuestras palabras hieren tanto a las personas y no estamos reflejando a Cristo por medio de nuestra respuesta. Habla, Señor, la gente con carácter fuerte como yo le cuesta mucho quedarse callada. Entonces, es como que alguien me dijo algo y ya quiero saltar, y que por qué, y que qué cosa. El otro día tuvimos problemas con el internet. No, otra cosa más reciente. Tuvimos que cancelar un viaje a un seminario en Argentina y hace, ¿cuánto? Van a ser 2 meses y medio ya. Y en la aerolínea no me quieren devolver el dinero y yo como que ya tiendo a saltar y a alegar. Y de repente siento al Señor hoy cuando llamé, justo había terminado de leer, de repasar, y el Señor me dice, a todos con amor. Y fue como, oh Señor, ok, mostremos a Jesús por las palabras. Así que es así de práctico el caminar con el Señor, el demostrar a Dios. A veces nosotros decimos, voy a mostrar a Jesús, voy a ir a hacer evangelismo. Voy a demostrar a Jesús, voy a salir a predicar. O voy a cantar alabanzas. Pero a veces es tan simple demostrar a nuestro Dios por medio de nuestra actitud, ¿cierto? Por nuestra buena manera de vivir. Del versículo 13 al versículo 17, aquí está hablando sobre los siervos, ¿cierto? Dice, por amor del Señor, sométanse a toda autoridad humana. ¿Cuántos saltamos ahí, por lo menos los chilenos, que estamos ahí en una lucha? No me dicen ni amén ahora. Ya, por amor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante, que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de los creyentes. Teman a Dios y respeten al rey. Y si nos ponemos a pensar, el emperador, ¿quién era? Nerón, ¿cierto? ¿El emperador era bueno? ¿Y qué les está diciendo Pedro aquí? Se pone difícil. Qué fácil es someterse o quedarse callado cuando las autoridades están haciendo las cosas mal. Es muy difícil, ¿cierto? Pero aquí les dice, la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante. Teman a Dios y respeten al rey. O sea, hay todo un contexto histórico que les está diciendo de la vida de su misión. Pero aquí yo pensaba, ¿cómo abarco este tema?
porque es fácil decir que uno se someta cuando una autoridad hace las cosas a favor del pueblo, ¿cierto? Que vela por el beneficio de la gente. Pero ¿qué pasa cuando no lo hace? Y podemos irnos al párrafo anterior que veíamos, ¿cierto? La buena manera de vivir. Y ahí la dejo picando para que cada uno pueda aplicarla a su vida, ¿cierto? Sigamos, desde el versículo 18 hasta el 25. Y esta parte a mí me vuela la cabeza. Dice, ustedes, los que son esclavos, ¿esclavos de quién? Deben someterse a sus amos con todo respeto, hagan lo que ellos le ordenan, no solo si son bondadosos, lo que hablábamos recién, y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si algunos lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Hablemos de contexto. Era muy común antes tener amos, claro, esclavos, sirvientes en la casa. No intentemos pensar en el concepto de esclavitud actual porque es muy diferente, ¿cierto? No vamos a lograr comprender de una manera total el concepto de esclavitud en ese tiempo, porque de hecho había gente que vivía mucho mejor siendo esclavo que siendo libre, porque al esclavo le daban comida y todo eso. Pero claro, aquí habían algunos amos que no eran tan buenos. Y yo dejo una pregunta. ¿Dios se agrada entonces con nuestro sufrimiento de acuerdo a lo que estábamos viendo recién? Es una pregunta para pensar, no es tan a la ligera. Aquí lo que Dios quiere decir es que cuando nosotros hacemos algo malo y recibimos y sufrimos por eso malo que hacemos, ¿hay alguna ganancia en eso? Al soportarlo con paciencia. Aquí está diciendo que realmente se va a ver a Dios en nuestra vida cuando soportemos con paciencia lo injusto. Para mí, cuando yo veo esto, es ver el reino del revés, ¿cierto? Porque pucha que no estamos acostumbrados a esto. Es que mis derechos, es que lo que yo quiero es que taca, 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 taca. Tenemos 1000 argumentos para nuestra defensa, para nuestro bienestar, para nuestra comodidad, y lo que yo quiero y lo que yo deseo. ¿Y qué pasa con este reino del revés? ¿Qué pasa con el soportar con paciencia los momentos difíciles? Aun cuando veo que el vecino me tira su basura en mi patio, por dar un ejemplo súper superficial. Dios se agrada cuando nosotros soportamos con paciencia los momentos difíciles. ¿Y por qué? Ahora está la respuesta. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondían cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando lo sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Wow. Les voy a hacer una pregunta y levanten la mano. No los puedo ver a todos, porque no los tengo a todos en la pantalla. Pero, ¿cuántos quieren ser discípulos de Dios? ¿Cuántos quieren seguir su ejemplo?
¿Cuántos quieren seguir sus pasos? ¿Estamos dispuestos a esto que dice desde el versículo 23 al versículo 25? Él no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse. Seguir sus pisadas y ser sus discípulos es vivir y aceptar y abrazar este reino del revés, vivir diferente. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a soportar con paciencia los sufrimientos? Cuando vengan a tirarnos 1000 argumentos de por qué no creen en Dios, cuando vengan a decirnos, tu Dios no existe, ¿estamos dispuestos a seguir amando a pesar de eso? Capítulo 3, versículo del 1 al 6. Ya, aquí yo veo puras mujeres además en mi pantalla. Ya, vamos con estos versículos. Me van a decir, ay no, yo no quiero. Ya, sigamos. Y yo no veo al resto. A ver, permiso. El resto no tiene cámara. Nadie está con cámara hoy. Ya. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. De la misma manera de qué? ¿De qué estaba hablando? De la entrega de Jesús, ¿cierto? De esta paciencia que él tenía, de soportar todo. Dice, entonces aún cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, o sea, de los esposos, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa. ¿A qué se refiere con todo esto de los peinados extravagantes, las joyas y los peinados y todas estas cosas que hablan en estos versículos? Es que ellas se estaban acostumbrando a adquirir cosas para ellas. Pero lo que Pedro les quiere animar es a que se preocupen de tener un espíritu tierno y sereno. ¿En qué sentido? Que no importando la apariencia, aquí no le está diciendo vístanse feo, no se arreglen, no se bañen, no quiere decir eso. Quiere decir que preocúpense de lo que realmente están teniendo en el corazón, cómo realmente están creciendo. O sea, si nosotros ponemos en contexto, para no sacar de contexto este versículo, aquí les está hablando de maneras de vivir, de ser realmente como Jesús en medio de los sufrimientos. Entonces le está diciendo, preocúpense de tener este corazón entregado a sus maridos, entregado al Señor también. Y después dice, así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad, ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. ¿Será que tenemos que llamar Señor a nuestros esposos? A ver, díganme ahí, las casadas, ¿le dicen Señor a sus esposos? Digan la verdad, porque no le decimos. Sí, todo el rato. Sí, en Colombia tenemos la costumbre de decir Señor para todo. Ella es una hija entonces de Sara. No. Pero, ¿a qué se refiere con esto? ¿Cómo era Sara? ¿Por qué habla del llamarle Señor? Esto no es textual, o sea, en algunas culturas, como decía Carolina, sí es textual, porque es una costumbre. Pero aquí habla de este espíritu tierno, sereno, el someter, el no llevar la contraria. Ay, santo. No llevar la contraria, no causar pelea, no causar conflicto, no buscarle la quinta pata al gato. A eso se está refiriendo. Uy, que chilena. Si alguien no entendió, me lo dice. Perdón. Y después dice, de la misma manera,
en el versículo 7. Ojo, varones, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Amén. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida que Él nos ha dado. Trátenla como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes. ¿A qué se refiere con esto? En otra versión dice, entréguese como Cristo se entregó por la iglesia. Apa, deja la vara súper alta para los hombres. Entréguese hasta la muerte por su mujer. Es como, y cuando nosotros decimos, vemos esta parte, hay gente que dice, ¡ay, qué machista! ¡Qué machista! ¿Por qué más débil? No, aquí Pedro está diciendo, porque participa por igual. Ah. Si alguno está leyendo el chat por ahí. Aquí dice que participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Es una igual en el reino de Dios. Es igual a ser partícipe. Aquí no vemos que quizás Pedro habla más sobre la mujer o usa más versículos. Lo que le dice al hombre es súper profundo. Le dice, ustedes no se crean superiores. Le dice, no se crean superiores a las mujeres en lo que es el reino de Dios, porque ellas reciben por igual el regalo de la nueva vida. ¿Y qué es el regalo de la nueva vida? Es gracia, es bendición, es esta vida eterna, ¿cierto? Por último, o sea, versículo 8 en realidad, versículo 8 al 12. Llamados para bendición. Por último, todos deben ser del mismo parecer, tengan compasión unos de otros. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón, mantengan una actitud humilde, no paguen mal por mal, no respondan con insultos. Aquí está hablando y desglosando y llevando a lo práctico lo que hablaba sobre Jesús, ¿cierto? Que él no respondía ante los insultos, no amenazaba con vengarse. Por lo contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y les concederá su bendición. Qué impactante esto, porque después aquí vienen unos versículos donde aparecen unos imperativos, como por ejemplo, refrena tu lengua, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Y a veces, y buscar la paz con nuestros amigos no es tan difícil, pero qué difícil es buscar la paz con alguien que nos lleva a la contraria, ¿cierto? ¿O solo a mí me pasa? Qué difícil es. Y dice, busca la paz. Y cuando la encuentre, yo me imagino, yo le meto de mi cosecha ahí en esas partes para entenderlo mejor, le digo, busca la paz. Y cuando la encuentres, lucha por mantenerla. O sea, no es un momento de paz, es mantenerla. Y eso a veces nos cuesta porque ya nos podemos callar en un momento ante un insulto, pero ¿qué pasa cuando eso es reiterativo? ¿Cierto? Versículo, vamos a avanzar un poquito más rápido, porque me está alcanzando la hora. Versículo 13 al versículo 22, o sea, lo que resta del capítulo 3, dice, estar siempre preparados. ¿Y preparados para qué? Para dar una explicación acerca de la esperanza que tenían como creyentes. O sea, cuando alguien les pregunta, ¿por qué hay una esperanza? Estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Y cuál sería nuestra explicación para mantener esta esperanza con respecto a lo que estamos viendo en el libro? En esta esperanza que nos da Jesucristo, en esta vida eterna que nos da Jesucristo, ¿cierto? En que hemos sido lavados, hemos sido comprados, hemos sido elegidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra esperanza. Y dice un poquito más arriba, estoy
leyendo ahí de los versículos, no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En el versículo 17 dice, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal, a lo que les comentaba adelante. Jesús sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Y dice en el versículo 19, dame un segundo, voy a... acá está, ya. Dice, por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron a morir ahogadas en ese terrible diluvio. ¿A qué querrá decir esto? Y hay diferentes posturas que yo se las voy a comentar a grandes rasgos. Les voy a comentar sobre 7 posturas que posee estos versículos, ¿cierto? Es como un poco complicado de interpretar a veces, ¿cierto? Pero mire, la primera, hay gente que piensa que el traductor de este libro se equivocó mientras estaba escribiendo y se le olvidó anotar la palabra Enoc, y que en realidad fue Enoc el que predicó en el Hades. Ya esa es una de las teorías. Otra teoría de interpretación sobre este versículo es que Jesús fue a la prisión donde los ángeles caídos fueron capturados, y estos son los que dejaron su propia condición y se casaron con las mujeres. Aquí se las voy a resumir. Hay gente que piensa que realmente Jesús fue donde estaban los ángeles caídos y fue para mostrarles el triunfo que Jesús había tenido sobre la muerte. Otra postura es que Jesús fue a predicar al Hades, a los que murieron en el diluvio. Otros piensan que Jesús murió y en ese momento que murió fue y predicó a los que estaban en el Hades y les fue a recordar su condenación final. Hay otra gente que piensa que este versículo de que fue a predicar a los espíritus encarcelados fue que Jesús fue y proclamó su victoria en el Hades. Aquellos que se arrepintieron antes de morir en el diluvio saldrían en el día de la resurrección. Otra gente piensa que fue y predicó en el Hades también, y aquellos que vivieron rectamente saldrían en el día de la resurrección. Y otros dicen que Cristo predicó a aquellos desobedientes que escucharon las palabras que el Espíritu Santo habló a través de Noé mientras estaba construyendo el arca. Hay diferentes posturas sobre este versículo, sobre que Jesús baja al Hades y declara su victoria. Y es lo que más teólogos logran concordar, que Jesús descendió para proclamar su victoria por sobre la muerte, perdón. En el capítulo 4, versículo del 1 al 6, habla sobre tener el pensamiento de Cristo, la misma actitud de Cristo en medio de los padecimientos. En el versículo 4 dice, no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de ustedes, que ya no participan en las cosas destructivas. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien estará listo para juzgar a todos, tanto vivos como muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir, como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. ¿A qué se refiere esto? Que aquellos que murieron habiendo recibido el Evangelio de Cristo, vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Versículo 7 al versículo 11
aquí habla sobre que debemos, voy a leerlo, el fin del mundo está cerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor uno a otro. Si mal no recuerdo, es tercera o cuarta vez que menciona el amor entre ellos, ¿cierto? Parece que tenían serios problemas de amor en medio de la iglesia. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría. Al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y aquí comienza a mencionar algunos ejemplos de dones. ¿Y para qué es este don? Aquí me quiero detener. ¿Para qué es el don? Ahí voy con las preguntas. ¿Para qué es este don? Es para darle gloria a Dios, ¿cierto? Es para esto. Cualquier don que nosotros podamos utilizar no es para vanagloriarnos a nosotros, sino es para llevar la gloria a Dios. Y termina diciendo el versículo 11, dice, a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y esto es conocido como una doxología, que es la alabanza y exaltación a Dios. Y lo vamos a encontrar otra vez en este libro. Entonces, si quiere ahí escribirlo, se escribe D-O-X-O-L-O-G-I-A, doxología. Es la exaltación a Dios. Y en otro libro donde igual lo encontramos muchísimo es en el libro de Apocalipsis, esta exaltación a Dios. Luego en el versículo 12 hasta el 19 habla sobre un tema que me gustaría tocar. Bueno, todos me gustaría hablarlo en realidad, pero les habla de que el juicio comienza por casa, ¿cierto? ¿Se percataron en ese? Que ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y antes de eso comienza a decir que no se sorprendan, no se sorprendan por las diversas pruebas, sino que alégrense mucho, porque por medio de estas pruebas ustedes pueden ser parte de Cristo en su sufrimiento, pueden experimentar la vida de Jesucristo en sus vidas. Y si los insultan por llevar el nombre de Cristo, sean bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar y esas cosas malas que ya dijimos, ¿cierto? En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. ¿Y por qué les dice esto? Porque ellos estaban sufriendo por ser cristianos, por llevar su fe al límite, ¿cierto? Por llevar su creencia al límite. ¿Y a qué se refiere cuando está hablando de esto del que el juicio comience por la casa? Es decir, ¿se acuerdan cuando comenzábamos a hablar de que nuestra fe debía ser probada como el oro? Pasada por fuego, purificada. Y aún a veces nos dolía eso cuando Dios comienza a sacar esas cosas feas que hay en nuestra vida, a limpiarnos, y a veces nos duele. Y después dice, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. O sea, si para nosotros esas pruebas, esos momentos de sufrimiento, de padecimiento, son difíciles, dice, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron. Y después dice algo, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? El Señor nos ayude para tener una sensibilidad para mostrar de su carácter. El Señor nos dé una sensibilidad para poder amarnos a pesar de nuestras diferencias. El Señor nos ayude a poder transmitir de su carácter.
luego en el capítulo 5, y vamos terminando, y después vamos a irnos a los grupos y respondo las preguntas que me hicieron por el chat. Capítulo 5, versículo del 1 al 5, le está hablando a los líderes y a los jóvenes de las iglesias. Y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos de las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano les ruego, cuiden el rebaño de Dios. Háganlo con gusto, no de mala gana, no por el beneficio personal, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y qué importante es este mensaje para los que se encuentran dentro de liderazgos, ya sea de grandes masas, de iglesias o de grupos pequeños. Si tienes 2 personas que estás discipulando y estás caminando con ellos o estás evangelizando, háganlo con gusto, no de mala gana. Yo me imagino que estos líderes venían cansados, quizás con tanta cosa que estaba ocurriendo, con la realidad de las iglesias. O sea, veíamos un evidente problema entre las iglesias. Mas Dios les dice, cuiden el rebaño de Dios. Con gusto, deseosos de servir a Dios, no abusen de la autoridad que tienen. Guíenlos con un buen ejemplo. Yo cuando chica, yo soy hija de pastores y me cargaba que me dijeran, no, tú tienes que ser ejemplo, y hasta grande me lo dijeron, hasta hace poco. Tú tienes que ser un ejemplo porque tus padres son pastores, y yo no, como que nunca me cuadraba eso, como ¿por qué yo tengo que ser ejemplo? Porque ellos son pastores. Y ahora, cuando estudiaba en mi escuela de estudios bíblicos, Primera de Pedro, yo decía, no tengo que ser ejemplo porque ellos son pastores. Yo tengo que ser ejemplo porque Jesús me dejó su ejemplo. Porque yo tengo que transmitir a Jesús a través de mi vida. No porque yo me las pueda todas, no porque tú te las puedas todas, sino porque Dios ha puesto de su carácter en tu persona, en ti. Ha puesto cosas buenas de Dios, ha puesto cosas buenas en ti. Y Él quiere que reflejemos a Jesús por medio de nuestras acciones. Luego habla de que los jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos con humildad. Y esto es algo característico de los jóvenes. Yo creo que en cualquier año los jóvenes somos impetuosos, unos más que otros, llevados a nuestra idea, creemos tener la razón. Y aquí Pedro les dice, hey, frenen un poco y vístanse de humildad en su trato los unos a los otros. Y les dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 6 al versículo 10. Y me encanta porque aquí habla sobre el cuidado de Dios para nuestras vidas. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios porque Él cuida de ustedes. Y aquí hay algo que Dios me habló mucho, de la realidad actual versus la verdad de Dios y la confianza en Dios. Puede que el mundo esté viviendo un caos, puede que a nuestro alrededor haya un caos, puede que estemos pasando por un problema personal, y esa es nuestra realidad actual. Pero nuestra confianza debe elevarse en esos tiempos de dificultad. Nuestra confianza en Dios, en que Él cuida de nosotros, en que Él tiene un perfecto plan para nuestras vidas, debe ser elevado por sobre el problema. Muchas veces nosotros pensamos más en nuestro problema, en lo que nos pasa, en cómo solucionaremos, pero nos cuesta descansar y confiar en que Dios tiene lo perfecto para nosotros. Luego dice, estén alerta y cuídense del enemigo. ¿Por qué esto? Porque a veces cuando menos lo pensamos, viene el enemigo a atacar esas áreas débiles. ¿Les ha pasado? Que cuando más firme uno parece estar,
y más seguro de lo que logra, de sus logros, no sé, espirituales, viene el enemigo y ¡zrac! Área débil. Entonces ahí dice, estén alerta, no bajen la guardia, estén alerta, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden, su familia de creyentes, todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Aquí les está diciendo, hey, no son los únicos que están viviendo esto. Hay más gente que también lo está sufriendo y que están firmes en su fe, que debemos seguir adelante con nuestra fe. Y aquí entramos al versículo clave de nuestro libro. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Y en nuestra versión Reina Valera dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea el poder, la gloria, para siempre. Amén. Qué importante es esto. En su bondad Dios nos llamó, y por más que estemos sufriendo, por más que estemos padeciendo, por más que tengamos dificultades en cualquier área de nuestra vida, sea financiera, emocional, ministerial, estemos pasando por un valle, Él dice que después de un poco de tiempo, Él mismo que nos ha llamado, nos restaurará, nos sostendrá, fortalecerá y afirmará. ¿En qué? En un fundamento sólido. ¿Y quién es el fundamento sólido? Y lo veíamos más atrás, Jesucristo. Jesucristo es el fundamento sólido de nuestras vidas. Jesucristo es el fundamento sólido de nuestra fe. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Es nuestro ejemplo a seguir en los tratos con las personas, en la entrega, en el servicio. Cuando nosotros intentamos decir, oh, yo me voy a comparar con una persona, ¿para qué? Si puedo mirar a mi maestro y decir, yo quiero ser como mi maestro. Y cuando decimos eso, es callar nuestra boca ante calumnias, ante mentiras que nos levantan a veces, ante palabras ofensivas. Es vivir como Jesús vivió. Y qué difícil es en estos tiempos, cuando se levanta tanto lo de mis derechos, lo que yo quiero, lo que a mí me hace bien. Pero ¿cómo estoy queriendo vivir? Luego termina la carta diciendo, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, lo hablamos anteriormente, o Silvano, en la Reina Valera, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es verdad parte de la gracia de Dios. Qué tremendo, eso me mata la cabeza. Para ustedes, manténganse firmes en esta gracia. Y lo veíamos la otra vez, esta gracia, este regalo inmerecido, los está haciendo sufrir ciertas cosas. Los calumnian, les dice que ustedes quemaron Roma y tuvieron que salir arrancando. Pero manténganse firmes en esta gracia que ustedes han recibido. Su iglesia hermana aquí en Babilonia, o Roma, les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos, Juan Marcos, el que escribió el libro de Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Amén. Amén. Y qué importante es este libro en un tiempo como este, donde vemos todo lo contrario a lo que nos dice Pedro, donde vemos que el que se defiende más es el que más vale, donde vemos el que tiene un mejor argumento intelectual es el que más alto está. Pero es necesario que recordemos cómo actuó Jesús, cómo Él se movió, cómo Él nos manda a vivir, amándonos los unos a los otros,
mayormente los hermanos de la fe, pero a todos. Amén. A los grupos pequeños, porque nos quedan 15 minutos, vamos a ir solamente 5. Y vamos a analizar el siguiente versículo. ¿Dani, estás por ahí? ¿Dani? Sí, ¿Daniel? ¿Sí? Ya. Lo siguiente. ¿A qué se refiere en el versículo 7 cuando dice, ella podrá ser más débil? Entonces vamos a ver la interpretación en los grupos pequeños, 5 minutos, y ahí vamos a elegir algunas personitas que puedan responder. En honor al tiempo, ¿algún voluntario que quiera comentar lo que se comentó en el grupo? Dani. ¿La Cortés? Ya. Chuta. Ahí. Sí, se Ahora escucha. sí. ¿Se escucha? Bueno, tocó con la Dani y fue muy bacán, porque yo al tiro mi interpretación personal. Entonces dije, no, porque somos más emocionales y tenemos menos fuerza, por eso decía eso Pedro. Pero la Dani dice, bueno, fijémonos en el contexto histórico. Estaban en una persecución, venían como arrancando, entonces decía como, ellos tienen más fuerza de soportar estas cosas. Como, por ejemplo, si nos agarran, nosotras somos más débiles en poder defendernos que los hombres, en el sentido de ellos corren más rápido, nosotras un poco más lento, y es una cosa genética, no podemos evitarlo. Entonces, esa era nuestra conclusión, de que a eso se refería Pedro, de que las mujeres somos más débiles, pero en ese sentido, en el sentido de la persecución que estaban viviendo. Gracias, Dani. La pregunta era, ¿a qué se refería Pedro cuando decía que la mujer era más débil? ¿O era débil? Las hermanas Vega. Ahí, ¿dónde están? No le puedo reactivar el sonido. Ya, ahora sí. Ya. Hola a todos. Oye, eso no se vale, esto porque nos estábamos riendo. Ya, voy a opinar yo porque la Ángela no Opina lo mismo. dice que opina lo mismo que su hermana, pero justamente nos fuimos al lado como sentimental. Lo que dijo la persona Daniela. anterior, lo vimos por ahí, porque era como más... Lo que dijo la Iveti de que los hombres son más racionales y nosotros más emocionales, algo Sí, así. sí. Entonces, como que por ahí pensamos nosotros que iba la respuesta. Uh-huh. Muy bien, gracias, chiquillas. Sí, y yo les comentaba a mi grupo que en esta versión dice eso, pero en la versión Reina Valera dice ella como vaso más frágil. No es que solo ella es frágil, sino que en el hombre también hay una fragilidad, pero son diferentes. ¿Bien? Bueno, y por la hora necesito terminar, pero alguien me había dejado una pregunta y se la voy a responder por interno. No podemos seguir interpretando por el horario, porque ya nos faltan 4 minutos, pero vamos a orar. Que el Señor nos dé fuerza para poder aplicar y sabiduría para poder aplicar esta palabra, que aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de los tiempos difíciles, Él sigue siendo nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, que aunque no veamos nada, sabemos que por este poco tiempo vamos a estar viviendo esto, pero cuando esto pase, como dice el versículo 10 del capítulo 5, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará. Hay promesas para después de los tiempos difíciles.
¿Todos me escuchan bien? ¿Es que hay alguien que me escucha mal? ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Y vamos a orar. Si te has sentido en un tiempo de persecución, si te has sentido con desánimo, si hay momentos en que piensas en desistir, yo te animo a que en este tiempo podamos pensar en en la entrega de Jesús. La entrega de Jesús y cómo Él se enfrentó ante los momentos difíciles, su ánimo, su esperanza. Pongamos nuestra mirada no en lo temporal, sino en lo eterno. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres el Dios de la palabra, Señor, y nos permite, Señor, ir más profundo en ti, en tu corazón. Señor, nos enseñas a vivir, nos enseñas, Señor, cómo manejarnos, Señor, en medio de la dificultad. Gracias, Señor, por los momentos difíciles. Gracias, Jesús, por los momentos en que sufrimos, Señor, porque aún en medio de eso nuestra fe es probada, Señor. Y, Señor, puede transformarse, Señor, para ir más profundo en ti. Jesús, gracias porque a pesar de que hay momentos difíciles donde no vemos nada, donde todo parece ser oscuro, Señor, nosotros sabemos que tú eres nuestra esperanza, que somos extranjeros en esta tierra, Señor, que, Señor, podemos confiar en que tú tienes promesas, Señor, y planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Señor, enséñanos a descansar en ti, Jesús, a confiar a pesar de que nuestros ojos hoy no vean nada. Señor, a poner tu verdad por sobre nuestra realidad, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir en tu verdad. Señor, a ver con los ojos de la fe, Señor. Enséñanos a amarnos, Señor, los unos a los otros. Enséñanos a callar. Enséñanos a mostrarte con nuestras actitudes, Señor. Realmente, Señor, queremos ser hijos, Señor, hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Señor, te agradecemos por este tiempo. Te agradecemos por lo que nos has hablado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora te escucho bien. Ahora sí, ahora que termine. Ahora que terminaste. Oye, queda grabado esto, ¿verdad? Sí, Sí, queda grabado. Barbie, muchas gracias por compartir este mensaje de Pedro. Quiero animarle a todos ustedes poder continuar en oración. Creo que siempre hay una resistencia a la palabra de Dios, pero quiero animarles a que puedan permanecer, a que puedan buscar al Señor. No es solo leer la Biblia o tener un conocimiento, es experimentar la palabra en nuestras vidas tan real. Y no saben cuánta lucha espiritual tuvimos hoy en la clase. Por interno nosotros estábamos resolviendo asuntos y queremos animarles a que junto a Jesús venzamos y podamos llegar hasta el final del curso y puedas aprovechar cada libro y que el Señor te hable con cada libro, y son poquitos, imagínate, la palabra tiene 66 libros, y vamos a ver 5 o 6, y aprovechelo al máximo, aprovecha el tiempo de cuarentena, y tú le vas a estar mandando el link de la clase, las tareas también, y el jueves nos vemos con Jonás. Por favor, llegue con su libro leído, con el corazón dispuesto, deje todo preconcepto de su cabeza, toda la información que ya recibió alguna vez de Jonás, sáquelo de su cabecita y venga con una mente limpia. Con abierta, porque suena medio raro, pero sin ningún limpia juicio concebido, sino a lo que Dios quiera hacer con nosotros, ¿ya? Jonás no es un libro de fábula, como algunos piensan, es un libro muy profundo y con mucha verdad de Dios. Y sí, fue solo una clase de primera de Pedro, porque son libros más cortitos. Jonás también va a tener solo una clase. Hoy podemos cantar la canción. Jonás no le hizo caso a Eso es, la palabra hermano, de buenas Dios. noches, pueden abrir sus micrófonos.
ahora sí pueden abrir sus micrófonos, por favor, la siguiente sesión, porque creo que Zoom cambió algunas modalidades, se actualizó. Y hay algunos Barbie, te quiere saludar. para poder silenciarlo. Así que la próxima vez ahora es hora de abrir los micrófonos para despedir. Hola. Gracias, Barbie. Gracias, Barbie. Gracias por la clase. Bendiciones. Hola, Mateo. Mateo. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Abrazo virtual. Gracias. Chao. Chao. Claro. Manita personal, hermanas Vegas.